pidiéndoles disculpas por el breve retraso. Okay. A más de un año de declarada la pandemia de COVID-19, aún estudiamos furiosamente cómo se presenta, cómo debemos tratarla, cómo podemos prevenirla. Y en este sentido, pues sabiendo se trata de una enfermedad con un componente inflamatorio sistémico importante, nos preguntamos, ¿cómo afecta esta enfermedad al sistema cardiovascular o cómo se modifica el riesgo de aquellos quienes son portadores de una condición cardíaca? De estas inquietudes y otras más nos va a conversar hoy nuestro invitado a nuestra actividad webinar del día de hoy, el doctor Igor Mor García. El doctor Igor Mor García es magíster en cardiología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en Brasil, fellow del Colegio Americano de Cardiología en Estados Unidos, expresidente de la Sociedad Venezolana de Hipertensión, secretario de organización de la Sociedad Venezolana de Cardiología, profesor asociado de la Universidad de Carabobo e investigador clínico. El doctor Mor nos va a conversar acerca del manejo de los trastornos cardiovasculares asociados a COVID-19. Así pues, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti y sus empresas hermanas, genéricos venezolanos Benven y Laboratorios Biocontrolet, todos miembros del grupo de empresas de Laboratorios Leti, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad en la tarde de hoy. Como un amable recordatorio, les pedimos por favor que a partir de este momento mantengan silenciados sus micrófonos, apagadas sus cámaras, así como cualquier equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento. Recordándoles también que todos pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Una vez más, agradecidos por su presencia aquí y los dejo en la amable compañía del doctor Igor Mor García. Ahí estoy. Ok, perfecto. Sin embargo, pues yo voy a utilizar información basada en epidemiología clínica y basada en los estudios más recientes que tienen que ver con la relación que existe entre la enfermedad cardiovascular y la infección COVID-19 producida por el SARS-CoV-2. Vamos a ver cómo nos queda. Primero vamos a comenzar preguntándonos si el SARS-CoV-2 de verdad afecta al corazón. Y este sería pues el primer acto de presentación. Y podemos resumir este primer acto diciendo que el COVID-19 tiene un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Y la mortalidad y las complicaciones cardiovasculares se concentran en los pacientes que han desarrollado una afectación sistémica que generalmente está precedida por una neumonía bilateral que la misma evoluciona de forma desfavorable, incluyendo la alta mortalidad en esta parte de los pacientes que se complican. Es necesario también repasar cómo es el mecanismo por el cual el virus penetra en la célula del huésped. Es muy conocida por todos ustedes, sin embargo vamos a hacer un pequeño recordatorio. Recuerden pues que el virus en su membrana y en su estructura interna tiene una espiga que es conocida como el nombre de la proteína S o spike, que se une a un receptor de la célula del huésped en la presencia de una serie de proteasas, que es la TRPRS, que favorece este contacto entre la spike y el receptor. En este caso, el receptor no es nada más ni nada menos que la ECA2, o sea, la enzima convertidora de angiotensina número 2. ¿Cuál es el problema desde el punto de vista fisiopatológico? Nosotros sabemos que la ECA2 es un elemento importante de regulación
de muchas variables fisiológicas del aparato cardiovascular, incluyendo la presión arterial. Ella es prácticamente la contraparte de otra enzima, que es la enzima convertidora 1, que la conocemos todos nosotros, que es la que interviene en el paso de angiotensina 1 a angiotensina 2, y que actúa a través de los receptores AT1 y que son los que permiten que existan los cambios secundarios a la angiotensina 2. Sin embargo, la ECA2, que actúa de forma paralela, tiene acciones que cambian la angiotensina 1 de 10 péptidos a otra angiotensina de 9 péptidos, que es la angiotensina 1,9, y cambian la angiotensina 1,8 a la angiotensina 1,7. Ambas dos actúan en los receptores MAP, produciendo una serie de beneficios que son cardioprotectores y vascular protector y renal protector. Esto quiere decir entonces que a través de la angiotensina 2 tenemos efectos negativos como son la vasoconstricción, la inflamación, la trombosis y la oxidación. Fíjense que todos estos efectos producidos por la angiotensina 2 a través de sus receptores 1 son los mismos efectos que nosotros vemos en la fisiopatología de las manifestaciones clínicas de la infección COVID-19. No es por casualidad. Entonces, ¿qué hace? Pues el virus penetra utilizando este canal, que es la angiotensina 2. Utiliza el canal para entrar dentro de la célula, y una vez que esté dentro de la célula, el virus saca de su punto de acción a la enzima convertidora 2 y la inutiliza, perdiéndose, por lo tanto, los efectos beneficiosos de la angiotensina 1,7 y ya los conocemos. Ahora bien, ¿dónde se encuentra la ECA2? Existen estudios interesantes donde han demostrado que la enzima convertidora 2 se encuentra o se expresa en muchos tejidos del cuerpo humano, que en orden de importancia por su presencia, es más frecuente la expresión de ECA2 en el intestino, en el hígado, en los testículos, en el riñón y en el corazón, además de todos los órganos que ustedes están viendo aquí arriba, incluyendo al pulmón. También, además del corazón, en orden de frecuencia está la tiroides y está el tejido graso, el tejido adiposo. Y esto explicaría algunas situaciones desde el punto de vista clínico y epidemiológico, porque precisamente existen muchas manifestaciones gastrointestinales. Nosotros formamos parte de un registro de COVID cardiovascular, COVID-19-20 cardiovascular latinoamericano, y en nuestra casuística encontramos muchas manifestaciones cardiovasculares, tanto igual como, gastrointestinales, tanto igual como las que se presentan en las manifestaciones clínicas respiratorias. El hecho que esté muy expresada la de cada uno de los testículos pudiese explicar por qué es más frecuente en hombres. Y segundo, que la expresión tanto en los riñones como en el corazón explica la severidad de las manifestaciones clínicas, incluyendo la alta mortalidad, que se ve en pacientes que se complican precisamente con el síndrome cardiorrenal, que prácticamente están presentes en las complicaciones cardiovasculares que llevan a la muerte en el COVID-19. Hubo mucha inquietud al comienzo del año 2020, porque si yo utilizar la enzima convertidora o la ECA para utilizar en la célula, se quiso saber qué fármacos son los que más expresan esa enzima convertidora 2, tratando de buscar alguna explicación no solamente en la fisiopatología de la enfermedad, sino en la utilización del contexto terapéutico. Se ensayaron, hay varios estudios a nivel molecular, donde se ensayaron más de 600 medicamentos. Entre ellos se evaluaron los medicamentos que actúan en
en el control de la hipertensión arterial. Y se evaluó el efecto de estos medicamentos en la expresión de la ECA2. En rojo tenemos los que actúan hacia abajo, hacen una down regulation de la enzima convertidora 2 en rojo. Y en azul están los que actúan elevando la expresión de la ECA2. Entonces, entre estos tenemos que los que actúan disminuyendo la expresión de la ECA2 son todos los antihipertensivos, excepto los diuréticos, los calcio antagonistas, los beta bloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora. Los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2 tienen un efecto hacia la baja, leve pero hacia la baja. Y entre ellos, entre todos los grupos antihipertensivos, solamente el que se demostró que incrementa de una manera importante, estadísticamente significativa, la expresión de la ECA2 son los inhibidores de la enzima convertidora 1. Esto trajo demasiado revuelo en cuanto a la utilización de los medicamentos que bloquean el sistema de angiotensina 2. Y en todo el año 2020 se hicieron, hasta la mitad del 2020, se hicieron bastantes estudios cuyo objetivo era buscar si la utilización de estos medicamentos pudiese tener un incremento en la gravedad de la infección COVID-19. Gracias a Dios que no fue así. Todos los estudios que se hicieron para demostrarnos que esto no era posible. Al contrario, se recomendó que había que mantener la dosis adecuada si el paciente estaba bien controlado con la utilización de estos medicamentos. Y inclusive pues, se dijo que pues, más bien en vez de hacer daño, lo que hacen es proteger, porque protegen de verdad contra las complicaciones cardiovasculares. Y entonces pues hubo un estudio final, un estudio brasileño, que fue el estudio Corona, que tiró por tierra pues esta teoría, donde demostró que usar o no usar estos medicamentos que bloquean el sistema renina y angiotensina aldosterona no tenían ningún efecto en cuanto a la gravedad de la expresión de la infección. Esta infección también es muy caprichosa porque no es uniforme en la forma como ella se presenta. Aquí tenemos, por ejemplo, este estudio de la OPS, utilizando datos suramericanos. Fíjense ustedes que la infección se hace muy presente en personas jóvenes, que son los que más se infectan, los menores de 50 años de edad, y más predominante en hombres que en mujeres. Pero cuando se analiza la mortalidad, fíjense ustedes que las personas mayores de 60 años son los que exponencialmente se complican y se mueren. Entonces es una infección que es muy prevalente en jóvenes, pero muy letal en personas mayores. Y esto se ha mantenido pues en este tipo de presentación, se ha mantenido en la mayoría de los estudios en las diferentes regiones que a nivel mundial se han hecho hasta el momento. Recientemente, en diciembre del 2020, se presentaron los primeros datos o resultados del registro americano de los pacientes hospitalizados por COVID-19. En el primer reporte se reportaron aproximadamente 15.000 pacientes registrados y se encontró pues, que el 17% no tenía ningún riesgo cardiovascular de los hospitalizados por complicaciones. Fíjense que el 58% tenía hipertensión, 37% diabéticos, 42% eran obesos y 36% eran bilipidemios. O sea que los factores de riesgo que afectan las enfermedades cardiovasculares o que están prevalentes en las enfermedades cardiovasculares, sobre todo las isquémicas, también estaban presentes en los pacientes que se complicaban y que meritaban hospitalización en este registro de los Estados Unidos. Este mismo registro en su primer reporte encontró una mortalidad hospitalaria del 20%, una mortalidad cardiovascular que incluye ictus, infartos y falla cardíaca del 9%,
20% necesitaron el uso de ventiladores mecánicos. La muerte respiratoria fue la más frecuente, hospitalizada, alcanzó hasta una cifra de 70%. Sin embargo, el infarto, el ictus, la trombosis venosa o el embolismo pulmonar ocuparon un 5% cada uno de ellos como causa de mortalidad en este primer informe del registro americano de pacientes infectados por COVID-19 que ameritaron hospitalización. Este otro reporte también de los Estados Unidos, pero que no pertenece al registro del American Heart, sino un pool de otros hospitales en otras áreas de los Estados Unidos, llegó más o menos a la misma conclusión. Un 20.7% de mortalidad, con algunas diferencias étnicas, que pues, más o menos la mitad de los pacientes que se complicaban o eran de origen hispano o latinoamericano o afroamericano. Un porcentaje menor de blancos. Los asiáticos, incluyen a los de la península china, tienen un cuarto lugar en términos de complicación. Y en relación a la mortalidad de los pacientes que se hospitalizaron, estaba relacionada con insuficiencia cardíaca el 38%, con accidentes coronarios agudos 30.5%, 28% en diabéticos y más o menos la misma cifra en pacientes con hipertensión arterial. Y aquellos pacientes que hospitalizados se murieron, la principal causa de esa mortalidad fue 56% por ictus, 55% por infarto y 26.5% por embolismo pulmonar. Este es el grupo de pacientes que entran a la hospitalización que desarrollan una complicación como ictus, infarto y embolismo pulmonar y tienen la altísima mortalidad. Más de la mitad de pacientes que tenían infarto o ictus se murieron, comparado con el embolismo pulmonar, que alrededor de un 30%. Entonces, este grupo de trabajo concluyó que la edad avanzada, el sexo masculino, la raza no blanca y factores de riesgo cardiovasculares previos confieren mayores riesgos de mortalidad hospitalaria. También dicen que si bien las complicaciones trombóticas y las enfermedades cardiovasculares eran poco frecuentes en la población general, pero los pacientes que se complicaban tenían y que presentaban estas comorbilidades tenían un altísimo riesgo de mortalidad. Luego se presentaron muchos metaanálisis, que les estoy comentando en este momento, publicado en abril del 2020, donde evaluó el efecto de la edad y la mortalidad cardiovascular y otros factores de riesgo. Fíjense cómo la mortalidad, estos son datos tomados de China, Italia, de España, Reino Unido y Nueva York. Fíjense cómo la mortalidad se va incrementando en relación a la edad. Y en la medida que pasa una década, prácticamente se duplica esa mortalidad. Los factores de riesgo asociados con la mortalidad son los mismos que hemos hablado hasta el momento en este reporte publicado por el doctor Bonan y su colaborador. Ellos concluyeron que la COVID-19 puede producir un daño directo en el sistema cardiovascular, además de generar la fiebre alta y persistente y un estado inflamatorio asociado también con hipoxemia. Estas son causas muy nocivas para el miocardio y para el sistema vascular. También dice que las complicaciones cardiovasculares más frecuentes observadas en los pacientes con COVID-19 lo identificaban como dos tipos. Uno debido a un daño miocárdico directo y otro secundario a la trombosis muy frecuente que se produce en la vasculatura arterial y venosa, tanto de la circulación mayor como de la circulación menor. Este estudio también multicéntrico trae datos muy importantes publicados el año pasado en la Revista Española de Cardiología, donde ellos evalúan cuáles son las variables que producen mayor tendencia o mayor prevalencia de mortalidad. Fíjense que esas variables que encontraron fueron las siguientes: de asocio con riesgo severo. Por ejemplo, pacientes que cursaban con trastornos cognitivos incrementaban la mortalidad en 4.71 veces. Los que presentaban hemoptisis, 4.53. Los que tenían antecedentes de cáncer
positivo en el momento 4,67, una rayos X de toras alteradas 3,99, el antecedente de Bob 2,96, la presencia de cardiopatía isquémica aguda 2,7, falla cardíaca 2,48 y arritmia cardíaca 1,95. Este estudio es bastante interesante porque es realizado en la obtención del riesgo de sufrir una complicación por la infección. Acto 2. ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo se produce este daño cardiovascular por la infección COVID-19? Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes que se observan en los pacientes con COVID-19 son de dos tipos. O bien un daño miocárdico, que pues lo vamos a explicar cómo se produce, o también el daño al corazón producido por los problemas embólicos. Repasando lo que habíamos hablado al comienzo de la explicación de la patogénesis de la infección y cómo ella entra a través del ECA2 al interior del organismo, recordando ustedes que la ECA1 produce estas complicaciones o estos efectos que pueden complicar la enfermedad cardiovascular, como son la vasoconstricción, la inflamación, el estrés oxidativo y la fibrosis, y que la angiotensina 1,7 hace todo lo contrario, protege a las células del sistema orgánico de todos estos efectos negativos de la angiotensina 2. Sin embargo, cuando el COVID-19 penetra al huésped a través de la ECA2 y la saca de su lugar de fijación y la manda al corriente sanguíneo, ese efecto protector de la ECA2 se pierde. Por lo tanto, todos estos sistemas que se relacionan con la ECA2 pierden esa protección y cualquiera de estos órganos tienen más tendencia a ser afectados y tener las complicaciones, como así lo vemos nosotros en la práctica clínica, o sea, las manifestaciones pulmonares, las fallas cardiorrenales, los problemas cognitivos y isquémicos cerebrales, el daño directamente al cardiomiocito y el problema que se presenta en el sistema gastrointestinal debido a esa situación. ¿Cuáles son los mecanismos hasta ahora descritos que son los responsables que el corazón se dañe, que el músculo cardíaco se dañe? Ellos son, primero, lógicamente, las tormentas de citoquinas, el daño producido por el síndrome inflamatorio multisistémico agudo severo, representado por un incremento exagerado de la interleuquina 6, del aumento del dímero D, que favorece el tromboembolismo, el incremento de la ferritina o de marcadores como la deshidrogenasa láctica, que están asociados todos ellos a este síndrome inflamatorio multisistémico, que tiene efectos deleterios no solamente en el corazón, sino también en la vasculatura. También otra causa, otro mecanismo es la disfunción miocárdica por el efecto directo que tiene el problema del síndrome respiratorio agudo severo. El corazón está conectado con el pulmón, sea por la parte venosa, por las venas pulmonares, que lo conecta con la mitad izquierda del corazón, o sea por la parte arterial, que lo conecta, por las arterias que lo conectan con la parte derecha del corazón. La otra causa es la lesión miocárdica directa del virus, y sobre esto vamos a hablar algo, porque no existe mucho trabajo de investigación y los pocos que existen dejan algunas lagunas. La trombosis, sea esta arterial o venosa, lógicamente es un factor muy importante en la mortalidad y en las complicaciones cardiovasculares y el daño cardiovascular que puede traer. Y el sistema inflamatorio multisistémico, lógicamente, también actúa sobre la envoltura del pericardio, produciendo no solamente pericarditis, sino también la presencia de derrame pleural importante que puede complicar el funcionamiento cardíaco por fallas restrictivas. ¿Cómo se ha evaluado este daño miocardio? Bueno, utilizamos los recursos normales en la práctica clínica diaria, el electrocardiograma, la resonancia magnética. Muy pocos estudios se han hecho con biopsia intramiocárdica y también tenemos muy pocos estudios con autopsia. Sin embargo, existe pues la elevación de marcadores, y entre ellos el principal marcador que se relaciona con el daño miocárdico es la troponina.
y tiene muchas explicaciones por las cuales la troponina se eleva. Recuerden ustedes que nosotros cuando hablamos de troponina pensamos directamente en un evento isquémico agudo, un infarto. Pero también pueden recordar que el infarto tiene varias clasificaciones. El tipo 1 que está relacionado con lesión de placas y trombosis y hemorragia intraluminal. Pero el tipo 2 no está relacionado con placas. El tipo 2 está relacionado con hipoxia, sepsis, el sistema inflamatorio con la presencia del síndrome inflamatorio severo multisistémico, el estrés de las cardiomiopatías o las cardiomiopatías de estrés y la infección propiamente dicha del miocardiosis. Todos ellos tienen una clínica muy parecida a la clasificación del infarto tipo 2 y el marcador más importante es la presencia de una troponina elevada. Existen trabajos donde han demostrado que el infarto tipo 1, que es por lesión de placa y trombosis, está presente, pero la real magnitud de este tipo de lesión miocárdica todavía no está bien dilucidada ni bien cuantificada. Todos estos factores que se asocian con la reducción de la troponina, también se ha encontrado que exacerba o es exacerbada la liberación de la troponina por la presencia del daño renal que está siempre acompañando al daño cardiovascular. En el famoso síndrome cardiorrenal, que por ahí está, creo que el doctor Oscar Sánchez y el doctor González Cazorla, que son muy apasionados a este síndrome, y yo los acompaño en esa pasión. El ecocardiograma es sumamente útil. Prácticamente es además del electro, es nuestra herramienta que nos ayuda en todas las facetas que tienen que ver con las complicaciones, y no las voy a detallar todas estas acá, pero es una herramienta diagnóstica sumamente útil, no solamente para evaluar la función cardíaca izquierda o derecha, no solamente para evaluar la presencia de pericarditis o de vanas pericárdicas, sino también nos permite evaluar los daños estructurales, tanto el corazón derecho como el corazón izquierdo, están presentes en las complicaciones graves de la infección. También en los sitios donde se encuentra, sobre todo en sitios donde se hace investigación, el doctor Iván Mendoza, que es nuestro coordinador de investigación en esta área, pertenecemos a su grupo, tiene bastantes casos donde la resonancia magnética tiene un papel muy importante en el diagnóstico, no solamente utilizando las secuencias T1 y T2, sino también utilizando el realce tardío, que nos permite evaluar las lesiones intramiocárdicas no compactadas y los cambios que se pueden ver en el pericardio en la complicación de la evolución clínica de la enfermedad. Existe muchísimos trabajos, y les estoy presentando este que me gustó bastante, publicado el año pasado, en julio del año pasado, de Wuhan, de la población de Wuhan en China, donde relacionó el daño cardíaco y la mortalidad. Fíjense, en la cohorte que estudiaron este grupo de investigadores chinos, encontraron que aquellos pacientes que no tenían daño cardíaco, demostrado por las formas, como ya les dije, que se demostraron, la mortalidad era bastante baja, o sea que la sobrevida se incrementaba. No así, fíjense cómo baja, prácticamente se incrementa la mortalidad, o sea, baja la supervivencia en pacientes que cruzan con daño cardíaco demostrado. Este estudio fue bastante interesante, que relaciona esas dos situaciones. Entonces ellos concluyen que la lesión cardíaca fue una afección común entre los pacientes hospitalizados y en la misma se asoció con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria. Este es el último reporte que he encontrado en la revisión que hice para compartirlas con ustedes en esta conferencia. Este es un estudio publicado este año, en febrero de este año, por la revista del Colegio Americano de Cardiología, donde hace un resumen de las complicaciones cardiovasculares que hasta este momento han sido registradas. Entonces fíjense que las complicaciones son
el daño agudo al corazón, que tiene una incidencia entre un 8 o un 22%, dependiendo de si está en terapia intensiva o no. Y aquellos pacientes que se complicaron y fueron ingresados en terapia intensiva, tuvo una presencia en el 59% de los pacientes que fallecieron. O sea que la enfermedad cardiovascular y el daño agudo al corazón es responsable de casi el 60% de la causa de muerte de aquellos que estaban complicados y hospitalizados en terapia intensiva. Luego tenemos las trombosis pulmonares o arteriales o venosas, a través de los tromboembolismos, que está presente entre un 16 a un 49% de los casos, más prevalente en pacientes hospitalizados en terapia intensiva. Los casos que se estudiaron, hasta ahora que tenemos, son reportes de casos. Hace falta muchísimos más estudios. Entre estos casos, pues, entre estos reportes de casos, dice que la trombosis venosa profunda, el tromboembolismo pulmonar, el ictus isquémico y el tromboembolismo arterial son los que están presentes en estas complicaciones. La falla cardíaca. Existen pocos datos de investigación, sin embargo, en los datos que tenemos, se dice que el 52% está presente en la falla cardíaca en aquellos que murieron en terapia intensiva o en sitios de hospitalización que ameritaron intervención, y la falla cardíaca fue responsable del 12% de los muertos, de los pacientes que se recuperaron de la infección. El mecanismo no está completamente dilucidado, probablemente se relaciona con una lesión miocárdica o la presencia del mismo shock séptico que daña al músculo cardíaco. Los accidentes coronarios agudos están reportados en 44% de los casos que tienen elevación del ST, en el electrocardiograma, que ingresaron con clínica típica, un infarto agudo de miocardio, y de esto se encontró, en los que fueron a coronografía, se encontró en un 50% de los casos. Prácticamente 2 de cada 3 pacientes que fueron a coronariografía tenían enfermedad coronaria. Lógicamente hay mucha variabilidad dependiendo de las cohortes que se estudian, y hace falta pues de más estudios al respecto. Las arritmias cardíacas, que vamos a analizar posteriormente, están presentes en alrededor del 17% de todos los casos. Más frecuente, llega hasta un 44.4% en pacientes muy graves y 8.9% en los casos moderados. Ambas, tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias, pueden ocurrir en el curso de una complicación cardiovascular por la infección. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en la siguiente área. La miocarditis propiamente dicha, no tenemos estudios multicéntricos, pero lo que tenemos son reportes de casos, pues, ha logrado demostrar que existe una relación entre la presencia de la infección, el TOC, con la miocarditis. Y las enfermedades del pericardio, o sea, en esta pericarditis o derrame, también por reporte de casos, en el registro latinoamericano, yo estoy representando a Venezuela en uno de los centros de acopio de data. En nuestra data tenemos 30% de presencia de pericarditis, no solamente en la fase aguda, sino más frecuente en lo que llamamos el post-COVID o el COVID largo. Prácticamente y muy prevalente en mujeres. Prácticamente pacientes con disnea, dolor torácico y palpitaciones, o tienen una pericarditis o hay que investigar una miocarditis. Por eso es importante el estudio con el ecocardiograma, la utilización de la troponina, la LDH y el dímero D en la evaluación de estos pacientes, porque nos puede orientar hacia la presencia de una complicación de este tipo cardiovascular. ¿Qué pasa con las arritmias y los trastornos de conducción? En el COVID-19, la prevalencia de las arritmias y los trastornos de la conducción varía de un estudio a otro, varía de una población a otra. Y más o menos se dice que está presente en el 17% de todos los pacientes y aproximadamente en 44% en los pacientes complicados. O sea, que quiere decir que es una complicación bastante interesante e importante. Los mecanismos por los cuales la infección se produce, tanto las que cursan como con bradicardia, que son bastante frecuentes,
como son la bradicardia sinusal, el bloqueo de transitorio y la fibrilación auricular con una respuesta ventricular baja, y las taquicardias, que ya vamos a analizar en la siguiente lámina. El contexto fisiopatológico está relacionado con la presencia de la infección viral, que lleva a una inflamación miocárdica, que lleva a un remodelado no solamente estructural, sino también electrofisiológico, que interfiere en el acoplamiento intracelular, interfiere también en el mismo edema o la fibrosis, hace que la conducción dentro de las fibras intracardíacas se retarde. Existe un manejo inadecuado del ion calcio. También existe una regulación hacia abajo de los canales del potasio. Existen trastornos de repolarización y del potencial de acción, que lleva a trastornos de conducción tanto intra como auriculoventricular. Todo esto pues son las causas que llevan a arritmias cardíacas, que pueden ser bradicárdicas, como las que tenemos aquí, o taquicárdicas, como es la taquicardia ventricular, la fibrilación auricular con respuesta rápida, el flúter auricular, la taquicardia auricular y la taquicardia sinusal. De las arritmias que cursan con taquiarritmia, las más frecuentes son las taquiarritmias en 7% de los casos, bien sea ventriculares o bien sea la presencia torcida de la punta. Lo estamos viendo en este diagrama gentilmente obsequiado por el doctor Iván Mendoza. Fíjense cómo las taquiarritmias se asocian no solamente con la presencia del virus, el daño directo a los pulmones y al corazón, sino también están relacionados con el proceso de las tormentas citoquinas, que es una elevación importante de la interleuquina 6 y otras citoquinas. Pero también las terapias antivirales pueden llevar a trastornos que nos incrementen el tiempo de conducción QT o drogas, bien sea por terapias antivirales directas o por drogas que se utilizan como algunos antibióticos, como el uso de macrólidos y la fluoroquinolona. Que todo esto nos lleva a un trastorno a nivel del citocromo P450, lo inhibe. Y la respuesta de todo esto es un incremento del QT, el incremento del QT, que puede ser puesto a 2 vías, te lleva o a una torcida de la punta, o te incrementa el riesgo de taquicardia ventricular. Esto sería pues la fisiopatología de estos dos tipos de arritmias. En nuestro caso, nosotros estamos evaluando ahorita muchos pacientes, ya llevamos en el registro, y este es mi site, el que yo manejo personalmente. Ya llevamos más de 80 pacientes en el registro latinoamericano, y este es el electro que más comúnmente ve. Pacientes generalmente mayores de 60 años de edad, que cursan con bradicardia. Fíjense en este caso que estoy mostrando acá, un paciente que tiene una fibrilación auricular, tiene 82 años de edad, y este es el patrón típico que vemos en ese tipo de electrocardiograma. Sin embargo, tengo casos, este es un caso muy reciente, que lo registré la semana pasada, una mujer de 32 años de edad, que aparece con un bloqueo de rama derecha nuevo, que un mes antes no lo tenía. Pero ella tenía un poquito más rápido su frecuencia cardíaca. Este caso que me llamó mucho la atención es un post-COVID, de un mes de evolución. Y llega a nuestra unidad de investigación con signos típicos de congestión pulmonar, derrame pleural, falla cardíaca izquierda, los trastornos ventilatorios típicos de la inflamación. Y fíjense, este electrocardiograma, este paciente que no tiene, pues está vivo, gracias a Dios, 90 años de edad, cursó con clínica de insuficiencia cardíaca y lipotimia. En una de estas hace un pre-5, pues se cae y hace una fractura antebrazo. Fíjense en este trazo, esta onda P que está acá. Y en el tercer latido, la onda P se bloquea. Esto es lo que el doctor Iván Mendoza dice que es un bloqueo interauricular. Esto está muy frecuente en la infección por coronavirus, SARS-CoV-2, y nuestro grupo va a presentar ahorita en mayo
este trabajo que fue aceptado por el Colegio Americano de Cardiología en su congreso. Se llama la bradicardia sinusal como la fase manifestación inicial de la infección COVID-19. Lo vamos a presentar en mayo, no le puedo dar los resultados, lógicamente, porque existe una firma de confidencialidad, lo cual no puede ser presentado hasta que el congreso no sea realizado. Y bueno, le agradecemos al doctor Iván Mendoza por ser tan tenaz en mantener esta investigación, que es muy difícil hacerla en Venezuela con todos los bajos recursos que tenemos, pero lo estamos haciendo. Bien, el cuarto acto, el pericardio. El pericardio es una parte del corazón que se afecta muchísimo en esta infección COVID-19. Les voy a mostrar la resonancia magnética y el ecocardiograma para que son útiles en este diagnóstico. Y les voy a compartir esta última información de abril de este año, de 2001, donde reportan la incidencia de pericarditis y derrame pericárdico más o menos el 27% de los casos. Coincide con la mía, la mía llegó casi 30% de los casos de pericarditis y derrame pericárdico. Ellos actualizaron el tratamiento de la pericarditis y el derrame pericárdico, ya se los voy a comentar. No solamente porque hay que tratarlo, sino también que muchos de estos medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la pericarditis, por coincidencia, se están utilizando, y hay muchas pruebas en este momento que tienen efectos sobre la infección COVID-19. Todavía, repito, está en investigación. Los primeros estudios han sido muy halagadores en cuanto a sus resultados. Sin embargo, hasta ahora no ha cambiado la indicación clínica. Estamos esperando en los próximos meses los resultados de cada uno de estos trabajos que lo voy a comentar. Lógicamente, las drogas iniciales para el tratamiento de la pericarditis son los antiinflamatorios no esteroideos, incluyendo la aspirina, el ibuprofeno y la indometacina, que son los clásicos que hemos utilizado todo el tiempo, pero tiene una indicación tipo A. Se recomienda utilizarlos de 1 a 2 semanas hasta que la proteína C reactiva se normalice. Sin embargo, hay dudas, porque hay estudios que han demostrado que produce daño el uso de los esteroides, de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos en la evolución del COVID-19. Está interrogado, pero existen algunos estudios que así lo muestran. Tenemos luego la colchicina, la famosa colchicina y vieja colchicina. Prácticamente ya ganó su puesto, no solamente durante el COVID, tiene su puesto específico por indicación 1A y el tratamiento de la pericarditis y el derrame pericárdico, utilizada por 3 meses en la fase aguda y por 6 meses en los casos de recurrencia. Estas son las dosis y la forma de ser utilizada. Se le ha descubierto a ella en algunos trabajos un efecto potencial relacionado con la infección por el coronavirus. Los esteroides, entre ellos la prednisona, de amplio uso también, actualmente en todos los protocolos, tienen una indicación tipo B y es muy útil en los pacientes complicados. Los otros medicamentos que tienen efectos antirreumáticos, como es la azatioprina, se les recomienda usarla por 6 meses en caso de pericarditis de cualquier tipo. Tiene indicación tipo B, no se le conoce ningún efecto antiviral. Esto que son el suero hiperinmune de pacientes que sobreviven al COVID, la utilización de las proteínas hiperinmunes, tiene bastante utilidad. El problema es que hay que utilizarlo por vía endovenosa y más o menos se hacen periodos cortos de 5 días y repetirlos una vez al mes. También es indicación tipo B y se le está describiendo un rol importante en la terapia contra el COVID-19. Y tenemos este último, que es un inhibidor del receptor de la interleuquina 1, que se utiliza en la enfermedad reumática, inclusive en el síndrome multisistémico inflamatorio del niño, que es la anakinra, ¿verdad? Esta es la dosis que se recomienda, y se recomienda mantenerla por
un espacio de 3 a 6 meses. Y el paciente tiene que ser bien monitorizado, tiene indicación tipo B y también se describe una potencial utilidad como terapia contra el coronavirus. Esto es lo último que tenemos hasta el momento en relación a la pericarditis. Bien, en función a todo lo que hemos comentado, lógicamente esto no es una conferencia para hablar de casos específicos y dar indicaciones de cada una de las complicaciones que hemos hablado, porque tenemos que durar prácticamente un día en esto. Vamos a llegar a las siguientes conclusiones. Las conclusiones son las siguientes. El COVID-19, que es el elemento, que es la infección producida por el SARS-CoV-2, es una pandemia global que evoluciona en tiempo real. Ahora, somos testigos de ello. Esta última ola ha incrementado los números de casos y ha incrementado la mortalidad, no solamente a nivel mundial, sino también en nuestro país. A pesar de que las vacunas, pues, tenemos mucha esperanza, pero el problema de las vacunas está en que hay muchas regiones que se han retardado mucho en la implementación de una vacunación masiva. También podemos decir que las comorbilidades cardiovasculares son comunes en pacientes con COVID-19 y estos pacientes tienen un mayor riesgo de morbilidad y de mortalidad. No se sabe si la presencia de comorbilidades cardiovasculares presenta un riesgo de forma independiente o está asociado a otros factores como por ejemplo la edad. Otro elemento importante es que la lesión miocárdica está presente en el 25% de los casos críticos. Se describen dos patrones, una lesión directa del virus y una difusión miocárdica aguda por las complicaciones que el virus produce, que la infección produce. La lesión miocárdica puede ser responsable cuando el paciente está muy grave y es la responsable también de muchos casos mortales. El daño renal concomitante es sumamente frecuente y para que se disminuya las complicaciones mortales es importante saber que el síndrome cardiorrenal existe en estos casos. El virus se ha encontrado infiltrando a células mononucleares inflamatorios dentro del tejido miocárdico, pero sin embargo hasta ahora no se ha visto en la fibra, sino se ha visto dentro del monocito, infiltrando el monocito, que ese monocito está dentro del cardiomiocito. Pero el virus directamente dentro de la fibra miocárdica no ha sido todavía identificado. La troponina y los péptidos auriculares son indispensables en el diagnóstico del daño miocárdico, conjuntamente con otros marcadores como es el uso de número B y de la deshidrogenasa láctica. Es importante continuar el tratamiento óptimo para el paciente. No hay que descuidarlo y hay que seguir las guías. Y si existen modificaciones terapéuticas, deben ser orientados pues, de acuerdo a las guías para cada condición clínica y de acuerdo a las necesidades propias del paciente. Existe una necesidad de investigación de estudios histopatológicos y autopsia que aclare definitivamente la relación entre el SARS-CoV-2 y el daño cardíaco y renal. Y sabemos nosotros que estas recomendaciones deben ajustarse en la medida que aparezcan nuevos elementos científicos que así lo justifiquen. Pero no podemos estar inventando recomendaciones si no están basadas en trabajos científicos serios de medicina basada en evidencia. Bueno, le doy las gracias por haberme escuchado y a la gente de Leti y a nuestro amigo, el director médico de Leti, que me invitaron para estar con ustedes en este momento. Si existe alguna pregunta, estoy a la orden en la sección de preguntas y respuestas. Sin embargo, las voy a tener en contacto @igormor o en mi correo electrónico amtresearch@gmail.com. Entonces nos vemos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas que va a coordinar el doctor Galicia. Vale, muchas felicitaciones, Igor, muchísimas gracias. Voy a solicitarte que por favor reactives el audio de tu micrófono para poder dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Como te decía, bueno, excelente, muy concreta y didáctica, como siempre, tus
tus conferencias. En primer lugar, pues te felicito en el nombre de, pues, de todos los colegas que nos han estado acompañando en la tarde de hoy. Muchos saludos de varias partes del país e incluso de varias partes del mundo. Asimismo, pues te felicito también por la investigación que estás llevando a cabo y gracias por mostrarnos que sea esa pequeña ventanita del estudio encabezado por el doctor Mendoza. Muchas gracias. Eh, Dame tus primeras impresiones, cómo te sientes hoy día en la tarde. Cuéntame. Bueno, no sé si me estás escuchando bien, Perfectamente, Igor. porque no, yo no me veo en la pantalla, de ver si busco para verme, pero no importa. Me importa que ustedes me vean a mí. No sé si me están viendo. Sí, sí, es que Pero, Muy es un bien. tema, tú puedes colocar en tu vista de la pantalla, pues para que te veas tú también, no te preocupes. sí, Pero aquí te ok, estamos viendo y te estamos escuchando perfectamente. bien. Ante todo, mi amigo, estimado amigo Pastor, gracias por haberme invitado. Es una oportunidad muy valiosa de compartir estas inquietudes, producto de, bueno, de un año que tenemos trabajando en esto. Y, y en este público tan prestigioso que son el área de influencia que tiene tu empresa de farmacológica aquí en Venezuela y a nivel mundial, bueno, es una oportunidad que no se puede perder. Me la diste y te la batí. Y la batida te deshonró muy bien, excelente. Por lo menos creo que me envasé. Bueno, eso fue un jonrón dentro del campo, ¿viste? Bueno, estoy a la orden. Por ahí dicen que cuando la gente no pregunta es porque la cosa está bien o no entendieron nada, ¿no? No, no, claro, mira, preguntas hay y ya vamos a comenzar con ellas. Yo primero quería, en nombre pues del laboratorio, pues presentar mis excusas a los presentes por todos los inconvenientes de carácter técnico. Sin embargo, pues entiendo que la mayoría de las personas presentes estaban escuchando, a pesar del ruido de fondo, toda la presentación de manera muy clara. Asimismo, recordarle, y le pido por favor a la doctora que no, Diosmar, que estaba compartiendo su pantalla, que no lo hagan, gracias. De recordarles que este video ha quedado grabado en el canal de YouTube de Laboratorios Leti, el cual será colgado próximamente. Bueno, vamos a dar inicio a las preguntas. Y por acá voy a comenzar con la inquietud de una colega de Barquisimeto. La doctora Yulay Margot Martínez, gran amiga, me comenta que en el mes de noviembre pasado ella misma padeció COVID y le quedó como secuela una hipertensión y una taquicardia refractarias al tratamiento. Y ella manifiesta su inquietud en cuanto a que si esta realmente es una afección poco frecuente o poco común en el contexto pues de un COVID prolongado o un long COVID. Ok, es un caso interesante. No sé si ella era hipertensa previamente a No, la no lo infección. era, O sea que debutando. ella debutó y más o menos Es está correcto. en la cuarta década de vida, ¿no? Está pasadito los Bueno, 40, un ok. poquito nada más. Ahí podemos traer varias situaciones. La primera situación, como es un evento que aparece después del COVID, y generalmente lo que vemos en el post-COVID es hipotensión. Generalmente pacientes que eran hipertensos debido pues a la liberación de estas citoquinas vasodilatadoras y los trastornos del gasto cardíaco y todas estas cosas estas desregulaciones que hay en el sistema nervioso autónomo. Generalmente vemos mucha hipotensión. Es lo contrario de lo que le sucedió a la colega, ¿no? La explicación que yo le puedo dar a esta hipertensión de nuevo que acaba de suceder es primero que iba a suceder igualito con COVID sin COVID, ya que ella está en la cuarta década de vida. Ya sabemos que la prevalencia, a pesar que ella es mujer, se incrementa en la medida que pasan las décadas, ¿no? Y pues Correcto. posiblemente, o también se puede ver al tratamiento que ella recibió. Recuerden ustedes que el tratamiento básico es contra la tormenta de citoquinas y la parte inflamatoria de la infección. Se usan mucho los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que sabemos que casi todos ellos producen hipertensión, y además de eso se utilizan los corticosteroides, entonces entre ellos la dexametasona y la prednisona, que prácticamente están en todos los protocolos de utilización, no solamente en los casos hospitalarios,
sino también en Venezuela, que prácticamente nadie se hospitaliza en ningún lado, sino que los pacientes se están tratando en su casa. Habría que hacer un estudio venezolano sobre los resultados de este tipo de manejo, ¿no? He tenido muchos colegas que trabajan en varias capitales de Venezuela que me han comentado que lamentablemente tienen que hospitalizar a sus pacientes en sus propias casas, ¿no? Entonces, cosa que no está escrito, nos agarra de sorpresa, pero vamos a ver qué resultados puede estar dando esto. De repente vamos a inventar algo nuevo en el mundo, ¿no? También, pues, el tipo de tratamientos que recibe, también acuérdense que la hipertensión no solamente vasoconstricción, también tenemos el otro lado de la presión, que es el gasto cardíaco. Y bueno, eso pudiese estar alterado también dependiendo del sodio. Y acuérdense ustedes que el sodio retiene líquido. Entonces aumenta el volumen sistólico y aumenta, por lo tanto, la otra parte de la fórmula de la presión arterial, produciendo hipertensión. Lo que no sabemos si esta doctora, esta colega, va a quedar hipertensa. Yo le recomendaría que se pusiera en contacto con una unidad de hipertensión allá en Barquisimeto, que hay varias, y se someta, pues, a la disciplina del protocolo para este caso de una hipertensión de reciente aparición. Pues yo pienso, inclusive hay que descartar el hiperaldosteronismo secundario en este caso, que podría también estar comprometiendo estas cifras tensionales. Perfecto. Yo creo que ella va a quedar muy clara con tu respuesta, muy orientadora, por cierto. De paso, sí, voy a aprovechar una inquietud en función de esto, Vale. de que es una colega, y lamentablemente hay que ver cuántos colegas han fallecido, cuántos colegas están complicados después de la infección, cuántos colegas están desasistidos en su tratamiento, no tienen ni siquiera dónde ser hospitalizados. Eso es algo que primero, que nos llena de tristeza, ¿no? Y segundo, que nos da cierta preocupación y si quiere, cierta inconformidad de que esto se sucediera. Y bueno, mi mensaje es para los colegas es que nosotros no tenemos que esperar que los demás actúen por nosotros, tenemos que actuar nosotros mismos. Y sobre todo debemos vigilarnos esta parte de lo que es el distanciamiento social, el cuidarnos durante la consulta. Nosotros todos nos creemos José Gregorio por un lado, o nos creemos Luis Racetti por otro. Ese es el problema de los venezolanos, ¿no? Que somos, bien sea discípulos de Luis Racetti, que era ateo y izquierdoso, o discípulos de José Gregorio Hernández, que era derechista y católico, ¿no? O sea, y nosotros tenemos de mitad y mitad. Y yo creo que eso pudiese también contribuir al incremento de la mortalidad de nuestros colegas, porque nosotros tenemos un switch metido en la cabeza, que somos uno de los dos, o somos Luis Racetti o somos José Gregorio Hernández. Pero la ciencia dice que hay que cuidarse. Tenemos que aplicar todas las medidas preventivas, sobre todo nosotros que somos las personas que atendemos el choque a nivel de nuestras instituciones de salud. Y es importante. Sí, realmente es una situación inédita que nos afecta, pues, a todos de maneras muy variadas. Así es. Mira, voy a continuar con una pregunta que nos hacen por acá. Yo pienso que todavía están frescas en la memoria colectiva algunas imágenes, si se quiere, un poco perturbadoras, vistas en los medios de comunicación de personas que de manera fulminante pues caían en la calle en algunos países suramericanos, sobre todo, bueno, víctimas pues de una parada cardíaca, de un infarto y de su asociación con COVID-19. Y precisamente uno de los colegas del panel de participantes pregunta que si existe alguna característica particular de los síndromes coronarios agudos originados por SARS-CoV-2. Sí, ok. Tiene doble vertiente esta pregunta. En relación a los casos yo me imagino que son paradas cardíacas, ¿no? Lo que tú estás comentando, lo que se vieron en los videos de Ecuador y esta gente. Yo considero que son paradas cardíacas no reanimados, lógicamente. Tienen que estar relacionados bien con una taquicardia ventricular sostenida, o con una torcida de la punta, o con un bloqueo B completo que lleva un síncope que se puede ver en las complicaciones arrítmicas y de los trastornos de conducción que se están descritos en estos casos, sobre todo en los pacientes que cursan con bradicardia extrema, que pueden llegar inclusive a la necesidad de un implante de un marcapaso, sea temporal o definitivo.
los trastornos de conducción están todos descritos, como ustedes los vieron en este momento, y yo pienso que la muerte súbita puede estar relacionada con asistolia, puede estar relacionada con taquicardia ventricular o con torcida de la punta, porque también nos llama la atención que la gente se automedica. Y todas estas automedicaciones que llevan a utilizar medicamentos que pueden prolongar el QT o alterar el citocromo P450, que puede llevar a arritmias cardíacas mortales, puede estar relacionado también con la automedicación o con la mala indicación de muchos productos. Yo he visto por ahí que inclusive en Ecuador daban un combo donde metían productos que te prolongaban el QT. No sé si alguna de esas muertes súbitas pudiesen estar ocasionadas La por eso. consecuencia de eso, correcto. Y en relación al evento isquémico, recuerden ustedes que hoy en día conocemos en la nueva clasificación del infarto, tenemos la clásica clasificación del tipo, que es el infarto tipo 1, que está relacionado con el daño de la placa, con erosión y hemorragia intraluminal, la presencia de la trombosis aguda y la obstrucción aguda de la circulación coronaria. Eso está descrito también en el COVID, pero como lo dije en la conferencia, no está bien estratificado, no se sabe bien cuál es la incidencia, si hay descripción de casos, pero pareciera ser que el infarto que se ve en el COVID, porque hablamos de infarto, es cuando se eleva la troponina, porque cada vez que uno piensa en troponina habla de infarto, por la cual también que hay un infarto tipo 2, que no tiene nada que ver con placa, sino tiene que ver con el shock séptico, con la citoquina, con el proceso inflamatorio, con el estrés oxidativo, que puede producir elevación de troponina, dar una manifestación clínica de infarto sin cambios electrocardiográficos típicos, que es la elevación del ST, y puede producir muerte súbita. Y sería un infarto tipo 2. Entonces sí, ese sí está mejor categorizado, porque parece ser que es el mecanismo más frecuente de isquemia miocárdica que se encuentra en estos casos. Por eso también el daño directo al miocardiocito. Esto puede traer problemas de disfunción miocárdica sin ser un problema isquémico. Eso es lo que se ve en el coronavirus, en el COVID-19. Perfecto. Mira, yo voy a aprovechar un hilito de eso que mencionaste de los kits, estos que entregaban allá en Ecuador, porque hay una pregunta también bueno, que nos han hecho por acá, ¿no? Es que mucho se ha hablado de la utilización profiláctica o con carácter preventivo de algunos tipos de drogas, que Sí. si ácido acetilsalicílico, anticoagulante, agente antitrombótico, antibiótico. En ese sentido, pues hay una pregunta por acá también en el panel que menciona que si deberían usarse de forma sistemática, pues este tipo de drogas. Y adicionalmente, alguien más pregunta si deben usarse de forma sistemática antiagregantes o anticoagulantes en pacientes sin síntomas cardíacos severos y que no estén ingresados en UCI, pero que tengan sospecha o tengan COVID. La respuesta es no. Hasta ahora Perfecto. las indicaciones para este tipo de terapia antitrombótica, vamos a hablarla como algo general, bien sea a través de antiagregación plaquetaria o a través del coágulo ya formado, pues. Correcto. Ahí estamos hablando de la heparina, de la noseparina y los anticoagulantes dependientes de vitamina K o los anticoagulantes directos. Están indicados solamente si existe una indicación específica para su uso. Un ejemplo típico, un paciente con fibrilación auricular, tú no le puedes quitar el anticoagulante, no sé que haya una hemorragia severa intraparenquimatosa cerebral. En esos casos tú no lo puedes cambiar, tienes que mantener el uso de la anticoagulación. Igualmente un paciente que tiene un stent recientemente y que necesita una antiagregación doble o triple, si se quiere, porque puedes tener en muchos casos la combinación de aspirina, clopidogrel y un anticoagulante, porque ese paciente, además del infarto, tiene una fibrilación auricular. Claro que hay que usarlo, pero usarlo de manera profiláctica, y eso lo acabo de leer ahorita en el CDC, en el Centro de Enfermedades Cardiovasculares, Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. Yo estoy ahorita en Atlanta en este momento. Y ellos dicen que no debe usarse de manera profiláctica ninguno de ellos, y menos a nivel ambulatorio. Si se quiere la profilaxis hay que hacerla cuando sea necesario en pacientes hospitalizados. Entonces no recomiendan el uso profiláctico de ningún antiagrante plaquetario, ningún anticoagulante, a no ser que exista una indicación precisa.
porque si no, imagínate el poco de hemorragias digestivas que van a aparecer por ahí, el poco de eventos isquémicos hemorrágicos que van a aparecer por ahí, por estar usando medicamentos que no tienen ninguna indicación, pues no estamos hablando de caramelitos de azúcar, estamos Por hablando supuesto. de medicamentos que tienen sus riesgos, ¿no? Sí, precisamente hay que ilustrar acerca del uso, digamos, correcto el uso correcto y de carácter racional del medicamento. Eso es preponderante, así es. Claro. Ajá, ok. Por acá también muchísimas gracias por tu respuesta. Por acá nos preguntan también, o más bien es una opinión, el daño cardiovascular asociado o unido a compromiso renal puede ensombrecer el diagnóstico, el pronóstico, perdón, del paciente. ¿Crees que esto se debe quizás al manejo inicial retardado propio de nuestros países? No, yo creo que el síndrome cardiorrenal está presente desde el comienzo y muchas veces está presente a pesar del tratamiento. Fíjate, por ahí está por ahí Oscar Sánchez, que estamos manejando un caso juntos. Un paciente que manejamos en la consulta nuestra, en nuestra unidad de investigación, que estuvo hospitalizado 2 meses en terapia intensiva en Miami, en Orlando. O sea, que Ujú. no fue que hubo retardo en la atención. Sin embargo, ese paciente durante esos 2 meses hizo todo lo que se puede hacer. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ameritó diálisis, hizo un ictus, en fin, la insuficiencia respiratoria severa, tuvo casi 2 meses intubado y ese paciente se salvó, lógicamente, y está vivo, gracias a Dios, y termina con un post-COVID con un derrame pericárdico. Y eso quiere decir pues que nosotros tenemos que manejar este tipo de pacientes graves en unidades especializadas donde el nefrólogo y el cardiólogo y el internista o el especialista en terapia intensiva hablemos el mismo idioma y utilicemos todos los recursos que se pueden utilizar para poder lograr pues una sobrevida de un paciente como este tipo que tiene tanto daño multisistémico, tantos compromisos, pero es el problema cardiorrenal que es el punto final de la evolución que acorta la vida de las personas infectadas por COVID-19. Perfecto. Aquí hay una pregunta que pienso, aunque creo que la mencionaste durante tu exposición cuando hablaste de colchicina, ¿no? Pero por acá un colega pregunta qué opinión puedes darnos acerca de la utilización de esta opción desde el inicio de la infección para prevenir las complicaciones de carácter miocárdico. Bueno, es el mismo tratamiento que le dimos a los antitrombóticos, pues. Hay que utilizarla cuando esté indicada. La colchicina tiene una indicación tipo 1A en la pericarditis. Eso no hay duda, sea con COVID o sin COVID. Tiene Es nada que ver correcto. con el COVID. Ella tiene una indicación 1A actualmente combinada o bien con AINES o combinada con esteroides. Y por un tiempo hasta prolongado, 3 meses o hasta 6 meses si hay una recidiva de la pericarditis que es muy frecuente. Por cualquier tipo de virus, no estoy hablando de coronavirus. Sin embargo, como lo puse en la revisión que se hizo, hay trabajos de investigación, entre ellos está uno que salió recientemente, donde dice que la colchicina tiene un cierto efecto antiviral, cosa que lo demuestra el trabajo, pero el trabajo tiene algunas debilidades desde el punto de vista metodológico, porque no fue un trabajo doble ciego y es más observacional que otra cosa, pero tiene el sesgo también que tiene muy pocos pacientes. Eso quiere decir que hasta el momento no hay suficiente fuerza para indicar a la colchicina como una terapia antiviral, pues. Entonces, nuevamente, la colchicina tiene su indicación en el tratamiento de la pericarditis y los derrames pericárdicos producidos por la pericarditis. Pero fuera de ese contexto, a usarlo de manera preventiva, ojalá que eso fuera verdad. Yo quisiera que fuera verdad. Primero, que un medicamento muy barato, se consigue fácil, se tiene más de 100 años utilizándose en el mundo médico y sería bueno, de verdad, porque vale la pena que sería así. Pero no se puede recomendar porque, imagínate, que hay que hacer estudios más importantes, inclusive estudios fase 3, que tengan toda la rigidez o la rigurosidad científica para poder decir, bueno, este estudio es el que necesitamos para cambiar la guía. Y eso hasta ahora no ha sucedido.
Y sí, es que precisamente es el deseo de todos que... Perdón que te interrumpa, es el estudio del Col Corona, que ya muchos de ustedes correcto, lo han manejado, ¿no? claro, claro. No quise decirlo, pero bueno, vamos a decirlo una vez. Tiene, Estamos en confianza, por supuesto sí, que tienes, pues lo puedes mencionar, no hay ningún problema, no te claro, preocupes. Mira, y precisamente quería también preguntarte, hablando de prevención, porque es que ciertamente el deseo que todos los médicos tenemos es que ojalá existiera algún mecanismo que realmente previniera. Hasta ahora, fuera del conocido ABC, pues el uso de la mascarilla, el mantenimiento de la distancia social y el lavado de las manos, fuera de ello, lo otro que se puede utilizar, por supuesto, como mecanismo de carácter de prevención primaria es la vacunación. claro. Y en nombre de la vacunación, precisamente, hay también aquel grupo de personas que, bueno, que andan más pendientes de los efectos adversos de la vacuna para resaltarlos que de los efectos beneficiosos que esto puede traer. De todas maneras, en este sentido, mucho se ha hablado de algunos efectos adversos, pero ¿existe algún tipo de contraindicación de carácter cardiovascular o efecto adverso cardiovascular reconocido en lo que llevamos de colocación de vacunas en el mundo? Sí, fíjate que es una pregunta sumamente interesante y al mismo tiempo compleja. La vacunación creo que es la única esperanza que hay ahorita en el mundo para que esta pandemia se detenga lo más pronto posible y convertirla de pandemia. A lo mejor se queda endémica, pero ya es más fácil manejar una endemia que una pandemia. Y Es volvamos correcto. nuevamente a nuestra realidad, aunque esa realidad vieja ya se acabó. Yo creo que vamos a entrar en un nuevo mundo, ¿no? Y la vacuna es el único, creo yo, es el único recurso. Y yo digo que dentro de todo lo malo, la vacunación es el menos malo, sobre todo porque acuérdate que estas son permisos que se hicieron de forma de urgencia, porque la urgencia lo ameritaba, a pesar de que hay vacunas que actúan a través del ARN mensajero, ARN que ya mensajero. se tenía experiencia con los otros SARS-CoV y con los otros síndromes respiratorios. Estamos hablando de 10, 12 años ya de experiencia en este tipo de vacunación. No específicamente de SARS-CoV-2 porque es muy nuevo, pero ya la experiencia de cómo hacerla, de cómo evaluarla, de qué problemas secundarios pueden haber, ya había cierta experiencia. Y eso facilitó pues que fueron las dos primeras vacunas, las tres primeras vacunas que fueron aprobadas, que tiene que ver con el RNA mensajero. La otra es la de virus vivos atenuados, que es la china, que todos conocen. Sin embargo, yo me inclino a lo que dijo un infectólogo en un webinar que hizo la Sociedad Nacional de Cardiología, hermano del doctor Torres Viera, Gabriel Torres Viera, que está en Miami. Héctor Rivera. Sí, que él dice que la mejor vacuna es la que hay, pues, la que tú puedas conseguir. Es correcto. ¿Verdad? No vale la pena estar inventando que sí, no. Categóricamente es así. Sí, que la mejor vacuna es la que tú consigues, porque dentro de todo lo malo es la menos mala. Entonces, estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico, pues. Es correcto. Entonces, la que tú consigues es la mejor vacuna. Ahora bien, que existan problemas específicos, ¿no? Y muy ahí hacia el lado de trombosis, porque es lo que se está hablando al momento, porque los otros aspectos que hablamos desde el punto de vista cardiovascular no están relacionados con la vacuna. Para nada. Por ejemplo, primer caso que tuvimos con la AstraZeneca, que hubo un incremento en algunos casos que se describieron que hubo una cierta tendencia en la presencia de trombosis venosa y arterial también. Eso fue revisado por un comité de expertos que son los que estuvieron conjuntamente trabajando con la OMS y con la colaboración de muchas instituciones como el CDC de los Estados Unidos. Llegaron a la conclusión que no tenía nada que ver con la vacuna. Eran casos que iban a suceder porque había un sustrato anatómico y epidemiológico que esas personas tenían la tendencia a producir trombosis, y eso iba a suceder con o sin vacuna. Lo mismo está sucediendo con la vacuna ahorita de la Johnson Johnson, que para mí esa es la mejor vacuna, la de Johnson Johnson. Y ojalá salga esta prueba, pues tenían que hacer un stop, lógicamente. Eso se hace en cualquier estudio de investigación. Sí. En este caso sería ya un fase 4, que es por casos reportados en la comunidad. Tú tienes que hacer un stop
y evaluar igualmente que como se hizo con la AstraZeneca. Y bueno, que son la gente que reporta, porque hay gente que no reporta. Eso también depende, ¿no? De si los reportes se hacen o no, porque todo lo que se hace en medicina depende de lo que la gente reporta. Si la gente no reporta, ¿cómo vas a tomar una decisión o una recomendación? Porque si nadie lo reporta, no existe. Entonces, en este caso, para mí la Johnson Johnson es la mejor vacuna por lo siguiente, porque es una sola dosis. Segundo, se utiliza pues virus, que no son virus vivos atenuados, sino una parte de ese virus que se utiliza una sola vez, que dice no, que la efectividad de la vacuna es menor que las otras. Es que tú no puedes evaluar cabeza a cabeza ningún tipo de vacuna. Primero, que las primeras vacunas ya tienen un año de uso. Y fueron hechas, esos estudios fueron hechos en un contexto de hace 12 meses. La de Johnson Johnson es una vacuna que está recientemente utilizada y el contexto es distinto. También es distinto los puntos de corte. No, tú analizas los estudios de la Pfizer, de la Moderna y la rusa, tienen puntos de corte distintos a los puntos de corte que se utilizaron en la de Johnson Johnson. E inclusive la de Johnson Johnson, como es más reciente, tuvo que afrontar las variaciones o las mutaciones que el virus ha experimentado en los últimos meses, cosa que la de Moderna y la de Pfizer y de la rusa no experimentaron, porque en el momento cuando ya salieron, estas variantes no existían. Pero lo que sí podemos nosotros evaluar son dos cosas. Uno, que sea fácil su aplicación. La de Johnson Johnson es muy fácil porque una sola dosis y tú tienes anticuerpos desde el primer momento. Segundo, la mortalidad. Prácticamente la mortalidad que se ve en la de Johnson Johnson, me refiero a la mortalidad por COVID, es cero. Igualmente que cero la de Pfizer, no hay muertos. Puede haber COVID, pero un COVID más suave, y hasta ahora no se han descrito casos de COVID vacunados por la de Pfizer, por la de Moderna y por la de Johnson Johnson. Las otras no sé, porque te repito, si no hay reporte, no sabemos qué vamos a hacer. La otra cosa es que también la eficacia. La vacuna de Johnson Johnson es eficaz, porque a pesar de que si la comparaste con la otra, que tiene un porciento de 96%, pero esos puntos no son comparables con la nueva. Estamos hablando de situaciones completamente distintas. Entonces, yo te aseguro que habríamos que hacer nuevos estudios de la de Pfizer y la de Moderna para compararla con la de Johnson Johnson. Si es que sobrevive a este stop que se acaba de hacer en estos 2 días que han pasado, ¿no? Que creo que sí debería sobrevivir, creo que sí. Sí, yo pienso que sí también, y bueno, tomándote también la palabra, pues es importantísimo, y lo comentó uno de los colegas acá en el panel de participantes, que es necesaria pues la farmacovigilancia bien llevada, bien realizada, sí. Para poder pues tener data clara que nos permita tomar decisiones, por supuesto, tranquilizadoras para la población, que al final de cuentas es el objetivo final de todas las medidas sanitarias que se toman a nivel mundial. Sin eso no hay ciencia. Si no hay información, no hay ciencia. No hay ciencia, así mismo es. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Está muy bueno el tema de la vacuna. Yo creo que prácticamente podemos hablar de vacunas en un congreso completo. Bien. Por acá nos pregunta la doctora Concepcio Racetta. ¿Los pacientes que están recibiendo algún bloqueante de calcio como tratamiento crónico para hipertensión debe suspendérseles de forma profiláctica si sufren infección de COVID-19? Definitivamente no. Una de las conclusiones que llegamos nosotros es que toda persona que está controlada con un medicamento y ese medicamento funciona, no debe ser cambiado a no ser que exista una indicación precisa. Y hasta ahora los calcioantagonistas no son una causa de suspensión por la presencia del virus. Y es más, si nos vamos al estricto sensu, los calcioantagonistas no expresan la ECA2, son los que menos expresan la ECA2. Entonces, más seguridad podría haber, ¿no? No hay motivo para suspenderla. Perfecto. No. Por acá nos preguntas, síndrome coronario agudo con troponina elevadísima, ¿se trataría de un tipo 2?
Sí, porque han habido casos muy elevados de troponina y eran tipo 2, porque se confirmaron porque todos estos pacientes fueron evaluados con cineangiocoronografía. Vean las estadísticas que le presenté, solamente de cada 10, 5 tenían un infarto tipo 1, porque tenían obstrucción, pero 5 no la tenían. Y la clínica era la misma. Sí, O sea que eso, sí, por los niveles de troponina no se puede llegar a una conclusión. La troponina lo que te está diciendo es que hay un daño miocárdico. Y que ese daño miocárdico puede ser por un tipo 1 o un tipo 2 debido al daño del miocardiocito por la presencia del virus en la musculatura. Y es un ok. daño, pero no es un daño por una isquemia, hay una isquemia, pero no es isquemia por producto de una obstrucción coronaria, sino una isquemia porque está dañado el miocardiocito. Está inflamado y lógicamente la irrigación de ese miocardiocito inflamado no es igual a un miocardiocito sano. Claro, de hecho tú lo mencionabas allí también, la importancia o la necesidad de seguir haciendo investigación y autopsias y revisar bien todos Sí, los elementos contribuyentes. es que no la tenemos, no la tenemos. Fíjate que apenas hace 2 meses se vino a identificar el virus, pero en un monocito que Ajá. estaba dentro del miocardiocito. Pero te estoy hablando de hace 2 meses. Dos meses apenas. 2 meses. Pero antes de eso ya había daño miocárdico por el electro, por la tomografía, pero por la resonancia, por el eco, por la troponina. En fin, lo que sí es que hay que estar seguro, y el mensaje es a los que manejamos estos casos, que todo paciente con sintomatología isquémica, dolor precordial, disnea, palpitación y daños al sistémica, hay que pedirle troponina. Tú ves muchos pacientes que llegan, los hospitalizan y no le han pedido troponina a ninguno. Yo quisiera, habría que levantar un estudio de cuántas troponinas se hacen en las unidades de cuidados intensivos que están tratando coronavirus. Entonces, hay que meterla ¿cómo se dice? En el protocolo de seguimiento de los pacientes hospitalizados. La Sí, como troponina. marcador de primera línea. Es más, si tú me dices entre troponina y ferritina, es más, yo no le pediría ferritina a nadie. ¿Para qué se la voy a pedir si la CC está alta? Ya sabe cómo la va a encontrar. Ya sé cómo lo voy a encontrar. Yo le pediría, no gaste la plata en ferritina, pero pídesela. Una Pide. troponina, porque Claro, cambia la conducta, cambia el es así, efecto. es así, es así. Muy bien. Esa es una muy buena apreciación, de verdad que sí. Y hablando de marcadores, ¿has observado algún marcador que predisponga o que su presencia o predisponga a los eventos hemorrágicos a pesar de factores de riesgo trombóticos del paciente? Bueno, ahí tenemos lo que se usa, el Chavx y el otro que se utiliza para ver el perfil de riesgo que tiene el paciente de tener o no una hemorragia con el uso de un anticoagulante. Bueno, hay que usar los mismos esquemas de protocolo. Y si tú ves que ese paciente tiene un riesgo elevado de hemorragia, no lo puedes usar porque ya habría una contraindicación. Entonces hay que mantener lo mismo que se usan cuando no estamos utilizando el COVID. Entonces no podemos estar inventando. Claro. Si tú ves que el paciente no tiene riesgo hemorrágico y el beneficio se va hacia el uso del antitrombótico, en este caso el anticoagulante, bueno, tienes que usarlo. Pero si ese paciente tiene riesgo de hemorragia, o si ese paciente, por ejemplo, está haciendo un ictus agudo, sabemos que las complicaciones hemorrágicas en un ictus agudo, sea este isquémico, puede convertirse a un ictus hemorrágico en el caso de que utilicemos una anticoagulación. Ahora, si tienes el ictus isquémico y ese paciente tiene un tromboembolismo pulmonar severo, ¿qué vas a hacer? Tienes que usar el anticoagulante y después verás cómo resuelve el problema hemorrágico cerebral. Pero tú sabes que el que va a matar al paciente es el tromboembolismo pulmonar. ¿Y cuál es el tratamiento del tromboembolismo pulmonar? Es la anticoagulación. Entonces, Correcto. eso hay que analizarlo en el contexto individual de cada paciente. Perfecto. Y hablando de predictores, ¿algún predictor de asistolia en presencia de bradicardia sinusal? Es difícil responderlo. ¿Por qué es difícil responderlo? Porque nos hemos dado cuenta que esta bradicardia a veces es transitoria y se comporta igual la transitoria a la que no es transitoria.
Entonces, en este caso, pues habría que evaluar otros elementos concomitantes. Por ejemplo, la medicación que está recibiendo ese paciente, cómo está su QT, cómo están los electrolitos en sangre, cómo está la fracción de eyección de ese paciente. Pues nosotros sabemos que un paciente con una bradicardia que tiene una fracción de eyección muy deprimida, sabemos que la presencia de taquiarritmia por compromiso miocárdico que se manifiesta por una fracción de eyección muy baja, es más prevalente en los pacientes con fracción de eyección baja que los que no la tienen. Lógicamente hay que hacerle un estudio de monitoreo tipo Holter de 24 horas para ver si el paciente tiene pausas importantes, mayores de 2,5 segundos en el día despierto, y eso sería una indicación de colocación de un marcapasos, sea este temporal o definitivo. También habría que evaluar la integridad del nodo sinusal, la integridad del sistema parasimpático. Hay las pruebas de estimulación parasimpática o con el uso de atropina, por ejemplo, que tiene un efecto, pues, si el paciente no responde a la atropina, ese paciente tiene mayor probabilidad de mantenerse bradicárdico y que esa bradicardia no sea revertida desde el punto de vista farmacológico, sino que habría que colocarle un marcapaso. Pero eso hay que individualizarlo y para eso están los cardiólogos, pues, y cada cardiólogo resolverá cómo va a manejar su cuestión. Ahora, protocolos no existen, porque esto es algo muy nuevo. Y más en una complicación arrítmica que muchas de ellas son transitorias. Nosotros trabajamos con Zika y chikungunya bastante. Nosotros fuimos los primeros a nivel mundial que describimos el compromiso cardiovascular del Zika. Hasta que nosotros reportamos los 10 primeros pacientes que nosotros presentamos en el Congreso Americano de Cardiología en el año 2018 en Washington. Hasta esa fecha no había ningún reporte de compromiso cardíaco del Zika. Y el Zika se comporta más o menos desde el punto de vista de las arritmias cardíacas muy parecido a lo que estamos viendo con el COVID-19. Muy bien. Acá la doctora Medina, pienso que más bien, más que una pregunta, fue un comentario. Escribe por acá que la afectación renal se produce por hipovolemia, deshidratación e injuria renal, que de perpetuarse en el tiempo, junto con el daño directo del virus al epitelio y endotelio renal, conducen a necrosis tubular aguda, e injuria renal, que unidas al daño cardíaco conduce a alteraciones hidroelectrolíticas que podrían originar las alteraciones que terminan conduciendo a la muerte. Bueno, la doctora ahí describió a cabalidad el síndrome cardiorrenal. La felicito porque hizo una descripción perfecta. Ese es el síndrome cardiorrenal. Y es muy frecuente como causa de muerte, el compromiso con los dos órganos. Perfecto. Eso es correcto, es cierto. 100% correcto. Sí. ¿Por cuánto tiempo anticoagulante en pacientes con antecedentes de stent por IM y COVID complicado con neumonía? Es una pregunta, bueno. Hay que seguir esa fue una curva con una sinker, sí, Igor. Eso hay que seguir lo que dice el protocolo. No puedes cambiar los esquemas. Ustedes saben que si ustedes no utilizan un antiagregante doble después de un stent, lo que dice el librito es que por lo menos son 12 meses. Eso no lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar porque tienes riesgo, sobre todo si un stent recién puesto, a que ese stent se te tape, se te obstruya. Y sabemos que la mejor forma de prevenir las obstrucciones de los stents es la terapia dual de antiagregación. Entonces no podemos estar inventando. Y protocolos no existen. Sigue lo mismo que hay hasta el momento. Perfecto. Que hay hasta el momento sin COVID. Sin COVID. Correcto, muy bien. Medicación a utilizar en pacientes con taquicardia sinusal. Experiencia en investigación. Bueno, es que la taquicardia sinusal es tan variable, pero lo que nos llama la atención es que estamos en presencia de un virus que en vez de taquicardia da bradicardia, porque es lo que más observamos, ¿no? Y eso es lo que vamos a presentar ahorita en mayo, y no voy a hablar mucho de eso porque tenemos ahí un... No. Mejor no cambiamos y pasamos a otra pregunta. Claro. Pero Y tienes el casito de la colega que te conté primero que también quedó con taquicardia. Sí, después hablamos de eso. Ok, hablando de estudios, por acá ya hacen otra pregunta de un estudio o de estudios.
Y preguntan si se está o si conoce que se esté haciendo algún tipo de estudio de imagenología y seguimiento en pacientes COVID con síntomas cardíacos. Bueno, sí, de hecho, en los institutos de países desarrollados, la resonancia magnética con contraste tipo gadolinio y el láser tardío forma parte de la rutina de seguimiento de esos pacientes. Es rutinario, pues, ¿no? Se hace siempre que haya un compromiso cardiovascular, que el paciente esté hospitalizado y tenga síntomas de falla cardíaca, la resonancia magnética está indicada. Lamentablemente en Venezuela tenemos muy pocos centros con resonancia magnética, públicos, prácticamente públicos no tenemos ninguno. Y privados existirán algunos que otros en la capital y en el interior de la República, que creo que no queda ninguno, ¿no? Creo que en Barquisimeto creo que hay algo. No sé tú qué estás allá en Barquisimeto con la gente de Ascardio, ¿no? Por cierto, saludamos a toda esa gente de Ascardio, a nuestro amigo Eleazar García, que después que dio la presidencia nos olvidó. Parece que le echaron, no sé qué le echaron, pues se fue por... Ah, ¿Ah? lo que pasa es que está arraigadísimo allá en Lara, ¿vale? Oye, ahora no quiere salir de Barquisimeto. Hay que investigarlo a ver qué pasa con él. Está muy bien. Mira, por acá el doctor Matos pide disculpas, no, doctor, para nada, porque se va a disculpar porque se conectó un poco más tarde por problemas de internet. Lo Y él importante es que quisiera se que por, conectó, ¿viste? Lo pero se importante es que se conectó, conectó. ¿vale? Bueno, Pero eso es bueno fue importante. que se conectó. Él pregunta que le puedas aclarar o recordar acerca de cómo actúa el virus sobre el endotelio para causar trombo. Bueno, esa es una curva. Es una curva. Bueno, fíjate, el daño endotelial existe con cualquier inflamación. Y con el virus el SARS-CoV-2, con mayor intensidad, porque la tormenta de citoquinas que se presentan no es lo usual, pues, en una infección viral. Y esto ha sido de verdad bastante severa, ¿no? Lógicamente el daño endotelial, el estrés de roce, se produce, se liberan sustancias que atraen a los macrófagos, atraen a las plaquetas y se crea un sustrato adecuado para la formación de trombos. Sean estos trombos a nivel de capilares venosos o capilares arteriolares. Y lógicamente, pues las complicaciones de cada uno, dependiendo de dónde vaya, vamos a tener trombosis localizada a nivel arteriolar o arterial de grandes arterias, o trombosis localizada a nivel de grandes venas, o los famosos trombombolismos pulmonares que son tan frecuentes en el coronavirus, ¿no? Y el punto de partida es el daño endotelial por la cantidad de sustancias que se liberan de tanto estas citoquinas quimioatractantes de los glóbulos blancos y quimioatractantes de la plaqueta. Entonces, es muy importante ese daño endotelial. Y ahí está la respuesta a la génesis de la trombosis. Muy bien. Por acá te insisten con la pregunta de la bradicardia, pero yo creo que yo la voy a pasar por Sí, el bien de tu investigación que no, tienes que presentar. ella está presente, ella está presente. Afortunadamente es transitoria, afortunadamente, pero hay casos que ameritan Digamos que cierta intervención. el colega lo que o pregunta o menciona por acá es que al parecer es más común en fase aguda que en fase tardía. Bueno, mira, fíjate, los casos que les presenté a ustedes hoy son Ah, post-COVID. El del viejito de 91 años, de 90 años tenía ya un que mes. esos son long COVID, exacto. Sí, son COVID largos. O sea que no es así de fase aguda, no. Está en tanto la aguda como en el post-COVID, ¿no? Es que esto lo que te traduce es lo que yo te decía en la primera lámina de mi introducción, que a pesar de que ha pasado más de un año de pandemia, todavía seguimos aprendiendo y estudiando de esta enfermedad y de Sí, sus repercusiones a todo nivel. sí, a Es todo así, nivel. A a todo todo nivel. nivel, es correcto. Por aquí creo que un comentario, pericarditis más derrame pericárdico como primera manifestación de COVID, incidencia o prevalencia. Bueno, yo le dije que en mi data, eso se lo puedo decir porque es data mía, tengo 30% de pericarditis. 30%. Y predominio en el sexo femenino. No sé la explicación, porque, pero creo que las mujeres como se quejan más del dolor en el pecho y eso, van más al médico, ¿no?
En cambio, el hombre dice, no, ese es una neuritis, eso se quita con un palo de ron, una cosa así, ¿no? En cambio, las mujeres se preocupan más por su salud y bueno, y uno hace más exámenes y creo que puede ser eso. Bueno, sí, culturalmente también Sí, somos un poco flojos para ir al médico para ir al nosotros. médico, sí. Pero sí es muy frecuente, es muy frecuente. Ahora, estadísticas no hay todavía, ¿no? No manejamos. Acuérdate que dice, te estoy hablando de ese estudio que publicó el journal, el JAC, Journal American of Cardiology, del Colegio Americano de Cardiología. Te estoy hablando de abril, ahorita. Y lo que dice que son casos de reporte de casos. Reporte de caso. O sea, que no hay data así como no me atrevo, pues. Ni lo mismo, mi data es un reporte de casos, pues. Eso es lo que estoy haciendo, pues eso es lo que estamos haciendo en el registro latinoamericano, que por cierto va a salir ya el próximo mes, salen los resultados. A nivel desde México hasta la Patagonia recogimos 3.000 y tantos pacientes infectados con problemas cardiovasculares. Ese registro va a estar bien bonito. Yo no sé los resultados, yo sé los míos. Pues no sé, los míos no sé si lo puedo traspolar al resto de los países de Latinoamérica. Va a ser un tremendo trabajo cuando sea publicado. Y me gustaría que me invitaras para hablar de ese registro. Está firmado ya aquí sobre listos, Listo. Está bien. tomado en cuenta. Bueno, mira, ha sido una tarde verdaderamente fantástica. El tiempo pasó volando y eso sucede cuando las cosas son bien agradables, como agradable fue tu participación Muchas en la gracias. tarde de hoy. De verdad, muy complacido y bueno, yo pienso que también, más allá de los inconvenientes técnicos, todos los asistentes estuvieron pues también plenamente satisfechos con la información que nos presentaste hoy. Tus palabras finales, Igor. Para mí lo más importante es que se realizó el evento y que las pocas cosas que puedo yo haber contribuido a mejorar el acervo científico de los que participaron, y digo, fue bidireccional porque yo también aprendí de ustedes, ya con eso la misión está pagada. Lógicamente, la academia, que en este caso estamos representando, pues necesita de gente como ustedes, la gente de Leti, pues, que nos están dando el apoyo, y repito, incondicional, y un apoyo 100% ético para que eventos de este tipo se hagan, se realicen y que lleven pues a contribuir a ese conocimiento de educación médica continua que todos los médicos estamos obligados a realizar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Por acá un último comentario del doctor González Chourio mencionando que efectivamente el 70% de los casos son mujeres allá en Maracaibo. Coincide, Coincidió coincide. bastante bien. Está bien. Bueno, queridos colegas, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, de sus empresas hermanas, Genéricos Venezolanos Genven y Laboratorios Biocontrole, le damos las gracias por haber estado acá con nosotros en la tarde de hoy. Les pedimos, bueno, por favor que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y de todos aquellos mecanismos que habitualmente utilizamos para invitarlos a nuestras actividades, porque esto continúa y la próxima semana estén muy pendientes porque vamos a tener actividades en relación pues a este tema de COVID-19. Por su asistencia, muchísimas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Recuerden que esta presentación queda grabada y colgada en el canal de YouTube de Laboratorios Leti. Bye. Hasta luego. Gracias. Gracias, Igor. Chao. Chao.